Hola, hola, sean bienvenidos a Homo Sapiens, un podcast de ciencia. Me da muchísimo gusto que te encuentres en este espacio conmigo, lo estoy grabando en una madrugada porque es el momento en el que más silencio hay en mi hogar, porque mira, tengo un bebé de 2 años, bueno, casi 2 años, entonces esto es muy ruidoso, así que estamos aprovechando las horas de la madrugada para grabar esto que me emociona bastante. Hay que aclarar que este podcast ha tenido una edición anterior a esta, porque lo empecé con mi hermana, pero el quedar de acuerdo en cuándo grabar, el qué vamos a platicar es difícil porque más que ella estudia una área pues bastante diferente a la biología, pero creímos que íbamos a empalmar bien. Pero por los tiempos y actividades no coincidimos, así que dije, no, yo lo tengo que hacer porque es algo que yo deseo. Nadie va a aportar tanto tu proyecto y emprendimiento que tengas como tú misma, ¿ok? Nadie lo va a ver con los mismos ojos que tú. A lo mejor alguien ve esto innecesario, un podcast más, hay tantos en el mundo, ¿y quién te va a ver a ti? Mira, yo sé que hay personas que van a poder disfrutar este contenido que va a ser de divulgación científica, ¿ok? Y vamos a comenzar desmenuzando el nombre de este podcast porque no sé, me gusta mucho explicar el por qué Homo sapiens, ¿ok? Este nombre surge a partir de claramente el nombre científico de nuestra especie, Homo sapiens. Homo significa hombre, es nuestro género, Homo y sapiens, nuestra especie, que es del saber, ¿ok? Pero a veces existimos seres de esta especie que no sapiamos tanto, ¿ok? Que no sabemos demasiadas cosas. Y lo digo de una manera no despectiva, sino que ser ignorante, siento que a veces es una no bendición, sino una oportunidad, porque todos ignoramos muchísimas cosas. Entonces, el poder aprender constantemente es algo que me fascina y creo que más ese sapiens en el nombre de nuestra especie, más que de que sepamos cosas o todas las cosas, es de que tenemos la capacidad del saber. Y esto me emociona bastante. Entonces, por eso Homo no sapiens, de que hombre no saber, pero vamos a aprender, ¿ok? Esto es lo interesante y lo emocionante de la vida, porque a mí de verdad que me emociona todo el tiempo estar aprendiendo algo nuevo, estar en constante eh, pues desafíos mentales, no tantos matemáticos y este tipo de cosas, porque no soy tanto de esa área, pero sí que constantemente venga información y a nutrirme y a emocionarme de todo lo que me rodea. Es algo que creo que caracteriza muchísimo a los biólogos, que desde que éramos chiquitos había algo dentro de nosotros que nos emocionaba, una pregunta, un cuestionamiento, esta grande dádiva que tienen los filósofos de el por qué, que en alguna cierta etapa de nuestra infancia la tuvimos y conforme pasa el tiempo nos volvemos adultos y esto se vuelve un poco pues como que nos deja de sorprender lo que nos rodea, ¿no? Entonces, los biólogos como que conservamos cierta parte de esa intriga por el mundo y lo que nos rodea y siento que es algo maravilloso. Ok, entonces, este es el nombre del podcast, Homo sapiens, pero vamos a saber, ¿ok? Yo soy Maque Salinas, estudiante, no, estudiante no, es que sí iniciaba todos mis videos anteriormente, pero ya soy titulada, oigan, ya soy bióloga egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y eso que me titulé hace ya un año, es decir, pura calidad, de ahí sale puro buen biólogo, titulada por promedio y con mención honorífica, innecesario el dato, pero lo tenía que decir, que oigan, aquí hay un reclamo que hacer para la comunidad biológica, mmm, más que nada para los doctores, los docentes, te ven mal cuando te titulas y te titulas por promedio en lugar de hacer una tesis, porque la tesis es, además de ser un trabajo escolar y un método con el que te puedes titular en esta universidad y en muchas otras, es un trabajo de investigación bastante interesante y que aporta muchísimo a tu experiencia como investigador, porque se tiene como que el pensamiento de que los biólogos, eh, al ser científicos, tenemos
debemos tener esta habilidad bien perfeccionada, ¿ok? Entonces, como que si tú no hiciste una tesis, mira, te falta algo, ¿ok? Entonces, sí, es más, como que no bien visto que un biólogo se titule por promedio. Y se valora más que hagan el esfuerzo de hacer una tesis, aunque tengan la opción de titularse por promedio. Cuando un biólogo se titula por promedio, dicen, se fue por el camino fácil. Oye, fácil mantener un promedio durante 4 años, pues, tan fácil no es, ¿eh? Pero bueno, eso dicen, y ya te expliqué por qué. Y yo estaba a nada de terminar pues la tesis, pero realmente el último semestre de mi carrera estuve bastante ocupada porque me embaracé y no tuve la cabeza ni el tiempo de poder pues hacer la tesis. ¿Sabes qué? De por sí, el doctor con el que yo estaba, mi asesor, era medio disperso porque, mira, entre sus mil ocupaciones, además era como que bien relax. Mira, relajado él, relajada yo y mi mente completamente en otra cosa, como tratando de sobrevivir a la maternidad. Mi título iba a llegar en 3 años, o sea, yo dije, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, Doc? No voy a poder, no voy a querer más bien continuar en este proceso para que los seminarios de investigación se hagan una tesis y sea mi método de titulación, sino que dije, me voy por la fácil, si lo quiere ver. Y me dijo, no, sí, súper entendible, es mejor que asegures tu título. Y dije, pues sí, o sea, no tengo que demostrarle nada a nadie y que te titules por promedio o por tesis no te hace mejor ni peor biólogo, ¿ok? A mí la divulgación científica me ha gustado desde siempre, desde que veía National Geographic de niña, desde que veía Animal Planet, desde que veía Al Cazador de Cocodrilos, quien no lo vio, bueno, si tienes mi edad más o menos lo vas a ubicar. Y todo esto me hacía o me hace entender que no hay nada más importante que la divulgación científica. También la educación ambiental es bastante importante, pero son cosas diferentes. El primer impacto que puede tener el ser humano, un niño, con la ciencia va a través de la divulgación científica, ¿ok? Un programa que vio un cartel, una revista y de eso se trata, de llamar la atención, de atraer personas a estas ramas de la ciencia que son tan importantes para el ser humano y para nuestro país, ¿ok? Porque hay países más desarrollados que tienen muchísimos mejores científicos, no porque aquí en México no haya capacidad, nada que ver, hay personas súper inteligentes, sino que las pues condiciones sociales, o no sé cómo decirlo, el gobierno no se enfoca tanto en estos temas. Entonces, es nuestro trabajo como ya profesionistas poder compartir con el mundo y despertar ese interés para que las demás personas y el futuro de las futuras generaciones vengan a estudiar estas maravillosas carreras, como lo es la biología, la física, la química. Todo esto, las ciencias madres aportan muchísimo y muchas personas no quieren estudiar estas carreras porque ¿de qué vas a vivir? Es la pregunta número uno cuando van a estudiar esta carrera. Yo por eso estudié antes que biología, arquitectura, porque aunque yo sabía que quería algo con la naturaleza, eh, no tenía acceso a la medicina veterinaria tan fácil. Estaba a 1 hora de distancia, bueno, como a 2, y aparte no era pública, había que pagar. Entonces dije, no, pues no, no puedo ser veterinaria en estas circunstancias. Y me dijeron, pues aquí hay biología cerquita. Y yo dije, sí, pero después me cuestionaron de qué vas a vivir y qué vas a hacer y en dónde vas a conseguir trabajo. Me desanimé y me fui por arquitectura, que porque también es algo que me interesa bastante, las artes, los edificios, todo esto me encanta, pero llegó un punto en la arquitectura en el que tuvimos una materia que se llama, eh, ¿cómo se llama esta? Arquitectura sustentable, y me di cuenta que la arquitectura real, en la que el mundo funciona, que está mal porque no debería funcionar así. No le interesa la arquitectura sustentable, no le interesa el planeta que yo tanto amo y que tanto me apasionaba. Y mientras estaba haciendo un dibujo de un edificio, estaba viendo un documental de Animal Planet, pasó un jaguar con una canción mágica, los de marketing de verdad que hicieron espectacular, me puse a llorar y dije,
no puedo ser bióloga, perdón, no puedo ser arquitecta, no puedo ser arquitecta porque me voy a levantar en 10 años y voy a decir en dónde estoy, a menos que me vuelva una arquitecta, obviamente cuidando siempre la naturaleza y desafortunadamente al mundo no le interesa este tipo de arquitectura actualmente, o bueno, en ese entonces. Ahorita el futuro tiene que ser verde y la innovación tiene que ser sostenible, si no es imposible que suceda. Pero bueno, ahí decidí que me iba a cambiar a biología porque seguí mi instinto, seguí mi deseo y mi sueño, y es lo que estoy haciendo en este momento, tratar de compartir con todas las personas este tipo de información, ¿ok? Despertar en todos el amor por la ciencia porque es mágico. Y aparte, y además, seguramente habrá personas que ya tienen este instinto despierto de protección por lo suyo, porque es nuestro planeta. Yo de verdad que odio cuando las personas dicen, no, es que el ser humano está de visita en este lugar. El planeta no nos pertenece, el planeta le pertenece a los animales. Ellos sí son. Perdón, pues ¿de dónde vienes tú? ¿De Marte o de qué planeta? Porque dices que el planeta no es tuyo. Claro que el planeta es tuyo. Y yo creo que muchas veces esa falta de identificación con tu planeta hace que pues nos sintamos ajenos a donde estamos viviendo y no cuidemos lo que es nuestro, ¿ok? Entonces, claro que es tu planeta, eres un animal, estás catalogado en un reino, tienes tu lugar taxonómicamente hablando, así que hay que cuidarlo, hay que entenderlo y hay que protegerlo y hay que disfrutarlo también. Un dicho que me encanta, que yo lo inventé, por sí, porque no lo he escuchado en otro lugar, es que somos biólogos, estudiamos la vida, cuidamos la vida y vivimos la vida. O sea, hay que tener estos tres conceptos bien entendidos para actuar de esta manera, ¿ok? Como seres humanos, como parte del planeta, hay que ser coexistir y hay que ser buenos cohabitantes con los demás animales, ¿ok? No es un ser extraño. Tienes derecho a estar aquí y obligación de cuidar tu ecosistema, tu planeta. Entonces, la divulgación científica ha sido el primer acercamiento de muchas personas que ahora se dedican a la ciencia, y siento que es muy importante, por lo que este podcast claramente es de divulgación científica, ¿ok? La divulgación científica se diferencia de la educación ambiental porque para que sea educación ambiental tiene que haber un formato de evaluación. Después de que tú diste una plática, a esa persona se le evalúa y hay una muestra de que se enseñó algo, ¿ok? Ese es un concepto o una diferencia de lo que es la educación ambiental y la divulgación científica. La divulgación científica es tomar la información de ciencia, de cualquier rama de la ciencia, física, química, biología, lo que sea, porque normalmente está en un idioma bastante técnico y muy pocas personas pueden llegar a comprenderlo, y tú lo tomas como científico y lo traduces a un lenguaje más coloquial y lo puedes explicar de una manera más fácil y sencilla y también atractiva, porque a veces la ciencia puede ser un poco pesada. No que sea aburrida, sino que sí bastante formal. Todos los papers, todos los artículos científicos que hay en la web son bastante formales, tienen una estructura que si tú pones a un niño de 12 años a leerlo, mira, bueno, si es súper dotado igual y le interesa bastante, pero si es un niño eh, normal, pongámoslo así, no sé si está muy bien esta palabra, se va a aburrir, ¿ok? ¿En dónde va a quedar ese interés hacia los jaguares, ¿no? Por ejemplo, ese artículo trataba de jaguares, pero al niño no lo atrapó, no le llamó la atención, entonces mejor, mira, se va a ir a jugar Roblox, ¿ok? Entonces tú tienes eh, debes de tener la capacidad, y yo lo siento como una obligación porque es algo que a mí me emociona mucho, el poder,
lograr captar la atención de una persona, de un niño, de una niña, de un viejito, que son los más difíciles, y pues poderles abrir un panorama a un mundo nuevo, ¿ok? Esa es la divulgación de la ciencia. Tú lo traduces, lo explicas, lo emocionas y pues es también como entretenimiento, ¿ok? Muchas personas en redes sociales se toman muy en serio el papel de divulgadores científicos y sienten que están pues educando o que son, no sé, docentes o ponentes en una plática de Harvard y se ponen bien rígidos y acá bien serios. No deja de ser entretenimiento, ¿ok? Porque si es un formato de información, estás informando, siempre debe de ser una información verídica, claro, claramente, pero también pues es entretenimiento, es un formato más ligero, en menos de un minuto, no vas a explicar la evolución o el libro del el origen de las especies de Darwin en un minuto, o sea, de una manera sencilla, obviamente lo tienes que hacer muy didáctico, muy atractivo, para que le llame a todas las personas, ¿ok? Esto a mí me gusta mucho y no me da pues, para nada así como, no, 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 la ciencia debe de tomarse en serio y hay que hablar, oye, pues entonces estás en el lugar equivocado, que para todo hay, ¿verdad? Obviamente aquí en YouTube y hay podcasts muchísimo más serios, pero sí se vuelven algo pesados de escuchar para la mayoría de las personas y al final de cuenta toda la información sigue quedando en un nicho de personas pues que son un poco más afines a estos temas. O sea, la biología no solo debe de ser para los biólogos, debe de ser para todo el mundo. La física, la química, lo mismo con cualquier tema, ¿ok? ¿Sabes cuándo siento que todo lo que hacemos aquí en redes sociales puede ser considerado educación ambiental? Cuando tú eres un edutuber, que yo tengo una sección en mi canal de YouTube acerca de esto, no tal cual edutuber. Edutuber, si no lo sabes, es un youtuber que se dedica pues a la educación, ¿ok? A temas 100% pues de temarios de escuelas, ¿ok? De ya sea secundaria, primaria o ya muy específicos, universidad y etcétera, ¿no? Entonces, estos edutubers yo creo que sí podrían considerarse como pues que están educando y, pues, y si tocan temas de conservación, de medio ambiente, de naturaleza, pueden ser considerados como educadores ambientales, porque al final de cuentas, cuando tú llegas a YouTube con dudas de una materia, por ejemplo, química, que yo siento que fue de las que más recurrí a YouTube para que me explicaran, al final llegabas a YouTube porque no le entendías del todo bien a la maestra o al profe y, y YouTube te ayudaba. Había una salvación gigantesca porque hay personas maravillosas que explican de una manera increíble, no de una manera didáctica y dinámica y de ven, vamos a atraparte la atención. No, ellos explican el tema como son. Muchos de ellos pueden ser maestros incluso. Y, y este tipo de contenido también sirve bastante porque después estás viendo este video porque vas a tener un examen el día de mañana. Entonces ahí ya se vuelve más educación, no tal cual ambiental, pero sí un tipo de educación. Y si en caso pues de la biología estás hablando de temas ambientales, de temas de conservación, etcétera, te vuelves un educador ambiental porque después van a ir a evaluar a este personaje, a este usuario que te vio en su escuela física con los datos que tú le diste. No sé si me di a entender bien, pero yo creo que podría ser educador ambiental también en redes sociales a través de pues ciertas evaluaciones que se lleven a cabo, no directamente a través de ti, pero sí estaban evaluando tu contenido, porque al final no le entendieron al profe. You know. De verdad que tengo unas ganas gigantescas de que esto siga. Eh, no quiero echarle la culpa a mi hijo para nada. Él no es una causa que me limite, pero sí que pues mi atención está en otras cosas, por lo que dejé este podcast hace un año ya, pero he vuelto y espero quedarme
y estar presente durante mucho tiempo porque de verdad que tengo objetivos gigantescos y yo sé que nos va a ir súper bien en este proyecto. En TikTok nos está yendo súper bien, vamos creciendo y me encanta que ya a veces hay comunidad, subo un video y las personas me ponen primero y así. Eh, Me emociona mucho, de verdad que esto yo lo hago pues gratis. Ojalá, ojalá, ojalá monetice, porque obviamente, aunque uno lo hace porque es su pasión, a las personas pues también les gusta comer, a mi hijo le gusta la pizza. Entonces, claramente, aunque la ciencia puede ser tu pasión, y a veces como que vemos esta actividad como demasiado noble, tan noble de que no te vayas a atrever a cobrar, no te vayas a atrever a decir que quieres ganar dinero a través de la ciencia, porque se supone que lo estás haciendo por vocación, por pasión. No, oye, sí, pero también quieres dedicarte si te quieres dedicar de lleno a las redes sociales, a la divulgación científica, debes de tener ingresos, ¿ok? Pero desafortunadamente no vivimos pues de la fotosíntesis, ¿te imaginas? Qué padre, no tendríamos que comprar nada, pero no. Somos seres humanos, necesitamos ciertas cosas y claramente tengo objetivo de la monetización, de poder vivir de la divulgación de la ciencia, porque es un trabajo real, aunque para algunas personas pueda parecer que no, las redes sociales son un trabajo, ¿ok? Es bastante difícil trabajar sin que te paguen. Nos vemos en el próximo episodio. Eh, a veces será así, tú y yo, plática nocturna y en algunas ocasiones que yo espero tener invitados y poder platicar, no solo yo con mis eh, múltiples personalidades, sino con personas también de este ámbito. Bye bye.